Golpe palaciego de Cristina Kirchner a Alberto Fernández. La empresaria hotelera busca un vacío de poder después de la derrota y radicaliza a sus huestes para extorsionar al gobierno nacional. El motivo del quiebre en el Frente de Todos. Cristina Kirchner perdería el quórum propio en el Senado y con ello quizá su impunidad. Humillada, Cristina Kirchner llamó a la gente del Fondo Monetario Internacional, Martín Guzmán, para jurarle que nunca pidió su renuncia. El general ANCAP, nuestro nuevo héroe nacional al servicio de los poderes fácticos financieros de la élite mundial. Javier Milei, la sorpresa de las PASO, entre las manos porosas de los funcionarios del Estado y las de los empresarios privados. Rechazo a la violencia en Perú tras la muerte de Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso. Irán desarma estrategia sionista en favor de una guerra, permitiendo que inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica controlen cámaras de vigilancia en emplazamientos nucleares. Todos a vacunarse si quieren trabajar. Italia impondrá el uso obligatorio del pase sanitario para todos los trabajadores. Papa Negro. El jefe de Estado Vaticano pidió perdón a los enemigos de Cristo, conforme a la narrativa judía sobre la Segunda Guerra Mundial. El Papa Blanco. El aborto es un homicidio y quien lo practica mata. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 25ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y a disfrutar nuestra amplia programación en nuestro sitio web www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. La catastrófica derrota en las PASO comienza a evidenciar al Frente de Todos. Las exigencias de cambios en los gabinetes de nación y de provincia por parte del kirchnerismo tuvieron una respuesta diferenciada. Todo el gabinete de Kicillof presentó su renuncia la mañana del martes y ante la negativa de Alberto de avanzar en el mismo sentido, los ministros K y las titulares del PAMI y del ANSES las presentaron por su cuenta para marcarle la cancha al novio de Fabiola. En la tarde del martes, Cristina y Alberto se reunieron durante 3 horas y media en Olivos. Volaron misiles y llegó el ultimátum: o cambiás o no seguís. Alberto respondió en la mañana del miércoles presentándose en un evento con Martín Guzmán, confirmándolo tácticamente. La contestación no se hizo esperar. Ministros y funcionarios cristinistas presentaron sus dimisiones. Guado de Pedro lo hizo de manera inesperada, a través de un comunicado difundido en los medios de comunicación. En un lapso de 50 minutos lo siguieron, como en un dominó, el resto de los funcionarios nacionales que responden a la madre de Máximo. Así, la empresaria hotelera intentó vaciar y quebrar al gobierno en una ofensiva palaciega incitada por la Cámpora, el Instituto Patria y ciertos diputados y senadores que responden a la familia Kirchner. Estuvo todo orquestado, no hubo ninguna comunicación formal, ni memo, ni aviso previo. Nos enteramos por los medios, dijeron desde la jefatura de gabinete, donde consideraron que la ola de renuncias fue un movimiento organizado para obligar a Alberto a ceder en la postura que adoptó en los últimos días, orientada a reafirmar el rumbo de la gestión y mantener a sus principales colaboradores a pesar de la derrota en las elecciones.
el agente del Fondo Monetario Internacional Martín Guzmán y el injustificable jefe de gabinete Santiago Cafiero. Los ministros que responden a Alberto no se acoplaron a la estrategia para forzar el cambio de gabinete, evidenciando la insoslayable verdad que destruyó, por fin, toda la pantomima que habían fraguado en los últimos días de campaña para engañar una vez más al electorado argentino. El Frente de Todos nunca fue de todos, y Alberto está obligado ahora a elegir entre el sometimiento total o una patética y agónica autonomía política que en él nunca será real. Este domingo vio la peor derrota del kirchnerismo desde que llegó al poder en 2003, incluso con peores resultados que cuando perdieron la presidencia en 2015 o cuando perdieron la provincia de Buenos Aires en 2017. Este, además, fue el peor escenario que esperaba la empresaria hotelera, ya que el Frente de Todos perdería 6 bancas y el quórum propio en el Senado, si los resultados de las primarias se mantienen en las generales del próximo 14 de noviembre. El kirchnerismo perdió en 6 de las 8 provincias que renuevan senadores a fin de año, todas a manos de Juntos por el Cambio, además de caer al tercer lugar en Córdoba, donde no metería ni un solo senador. De esta manera, el bloque del Frente de Todos caería de 41 a 35 senadores a partir de diciembre próximo. En otras palabras, el oficialismo requerirá de al menos 2 aliados provinciales para poder habilitar y aprobar sus proyectos en la Cámara Alta. Será la primera vez desde 1983 que el peronismo a nivel nacional no tiene quórum propio en el Senado. Cabe recordar que luego de ser elegida vicepresidente y después de repartir autoridades de la Cámara entre los caciques provinciales para asegurarse el armado de un bloque único mayoritario, Cristina Kirchner reservó 4 de los 5 cargos de la estructura orgánica del Senado para dirigentes de su máxima confianza, entre ellos los que se cuentan 2 de sus secretarios privados. Pero más allá del contundente rechazo del electorado, incluyendo el de sus propios simpatizantes, lo que verdaderamente enoja a la madre de Florencia sería la pérdida del control abusivo del Senado, al que usa como una secretaría y al que solo trepó por razones que nada tiene que ver con el interés del pueblo argentino, sino por motivos de su agenda personal, como asegurar su impunidad y la de su cría, recuperar todo lo que el AMPA le dio a tener y la justicia le impidió mantener, atornillar al eterno heredero en el poder y preparar una nueva arremetida contra el Poder Judicial del que está convencida es la llave maestra para abrir todas las causas que le favorecerían y cerrar todas aquellas que le perjudicarían. Luego de las 10 horas en las que Alberto Fernández y Cristina Kirchner pusieron al gobierno al borde del abismo, la abogada exitosa reconoció involuntariamente su inesperada debilidad, cuando su principal vocero filtró a los medios que ésta había conversado con Martín Guzmán para jurarle que nunca había exigido su renuncia al Palacio de Hacienda, humillándose a sí misma al reconocer públicamente que no tiene ninguna influencia sobre él. En la gráfica de la campaña publicada por el Financial Times del 9 de julio pasado y coincidiendo con la cumbre interministerial de finanzas del G20, el movimiento cívico y social Havas había usado una imagen de postal turística de Venecia, presentando a 2 funcionarios sentados en la misma góndola y exhortándolos a trabajar juntos para dar una solución a la crisis financiera y ecológica que atraviesa la Argentina. El aviso decía: los ministros de finanzas de los 20 países más ricos del mundo se están reuniendo en Venecia. Como directora gerente del Fondo Monetario Internacional y ministro de Economía de la Argentina, Kristalina Georgieva y Martín Guzmán pueden mostrar al mundo que hay un camino a seguir para resolver la crisis ecológica y económica, las cuales están entrelazadas. Kristalina y Martín trabajen juntos para hacer de la Argentina el modelo de un nuevo camino a seguir, con un empujón al FMI para que acepte liquidar todas las deudas y garantizando que, en lugar de reembolsos insostenibles de deuda, países como la Argentina puedan usar sus fondos para proteger la riqueza ecológica, que es esencial para la supervivencia del mundo entero. Finaliza el aviso que imita las postales de Souvenir de Venecia.
Le pedimos a Georgieva y a Guzmán que lideren con la acción. La Argentina es deudora financiera, pero es acreedora ambiental. En lugar de refinanciar pagos eternamente, el G20 debería liderar una agencia internacional para incorporar a la discusión los aportes ecológicos que los países realizan al mantenimiento de la sustentabilidad planetaria, sostuvo el argentino Oscar Soria, director de campañas de Avaaz. Así, el desesperado llamado de Cristina Kirchner a Guzmán para jurarle que nunca había pedido su renuncia deja en evidencia una terrible realidad. Se puede extorsionar al presidente exigiéndole renuncias y orquestándole golpes institucionales, vaciarle de poder e inclusive intentar derrocarlo. Pero hay que retroceder cuando se trata de los agentes de la élite, como Guzmán, quienes no han sido preparados e instrumentados por los gurúes de las finanzas globales para que fuerzas políticas vernáculas, independientemente de color que sea, intenten removerlos así como así, ni aun en el caso de que esta intención estuviera legitimada por una arrolladora victoria política o, como fue en este caso, por una desastrosa derrota electoral. Gracias a un discurso pretendidamente antisistema, plagado de mensajes radicales e incluso violentos, el economista libertario Javier Milei fue una de las grandes sorpresas en las primarias legislativas del pasado domingo, al obtener un 13,66% de los sufragios, posicionando su partido como la tercera fuerza política en la ciudad de Buenos Aires. Milei irrumpió en la escena mediática en 2016 y se convirtió rápidamente en una celebrity que desfiló por todos los paneles de televisión. Su estilo contestatario no pasó inadvertido para nadie, pero fue a los jóvenes a los que más cautivó, lo que lo llevó a mostrarse cada vez más desenfrenado, apuntando directamente a los incautos millennials, con el objetivo de cosechar de entre ellos un séquito de nuevos libertarios para su jugada maestra. Sin embargo, el contexto de la pandemia lo alejó de aquella estrategia y lo orilló a capitalizar el descontento de la franja etaria que sí produce consecuencia de la nefasta dictadura sanitaria impuesta por Alberto Fernández. Atrás quedaron los días en los que, con su traje negro y amarillo de superhéroe de historietas, Milei se presentaba como el general anarcocapitalista, ANCAP, y aseguraba venir de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre, una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia, un país donde no se pagan impuestos, un país donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida. Mejor coacheado esta vez, el lobista comenzó a mostrarse cada vez más serio, caminando por los barrios de Buenos Aires, desafiando las recomendaciones del gobierno de quedarse en casa, lo que le granjeó finalmente, junto con su diatriba constante contra la casta política en la pantalla de casi todos los medios del establishment, un buen resultado en las pasadas elecciones. Pero no todo son risas y alegría en la ascendente carrera del general ANCAP. Curiosamente, y a pesar de su popularidad, casi todos sus votantes ignoran que su nuevo superhéroe fue economista jefe en máxima administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, la más poderosa de las AFJP que constituyeron en los años 90 un régimen de capitalización individual que apuntó a que los jubilados tengan cada vez menos ingresos, mientras favorecían la especulación con sus ahorros, y cuyas ventas a precio vil de títulos de deuda pública, compra-venta de acciones infladas en combinación con grupos de empresas y desvío de operaciones, además del robo de los ahorros, aún continúan impunes. También fue economista senior de uno de los bancos más poderosos en el mundo, el HSBC, favorito del dinero del narcotráfico, de los paraísos fiscales y las farmacéuticas usadas para producir metanfetamina, entre otras picardías. Por si esto fuera poco, para dejar en claro a quiénes sirve este salvador procedente de Liberland, es miembro del Foro B20 de Representantes Empresariales,
un poderoso sector privado que tiene una línea directa de comunicación para hacer recomendaciones políticas en las reuniones anuales del G20. También es miembro del Grupo de Política Económica de la Cámara de Comercio Internacional y Foro Económico Mundial, es decir, es un economista antisistema, abiertamente al servicio de los poderes fácticos financieros que hoy, en este contexto artificialmente creado de pandemia global, está pisando a fondo el acelerador para someternos a cambios que solo beneficiarán a una élite a la que la gran mayoría de los seres humanos del planeta nunca vamos a pertenecer. A nadie se le escapa en Argentina que la adjudicación de un contrato o licitación no es fruto usualmente de la libre competencia. Y Eduardo Eurnequian, presidente de la Corporación América y dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que concentra en sus manos el manejo de los servicios de Seiza y Aeroparque, lo sabe muy bien. Los trascendidos señalan que ha sido uno de los que más ha hecho lobby para el cierre del aeropuerto del Palomar. El titular de Aeropuertos Argentina 2000 nunca vio con simpatía la inauguración de un aeropuerto que pudiera rivalizar con los que están bajo su órbita. En medio de la pandemia que perjudicó sus negocios al paralizarse el movimiento aerocomercial, Eurnequian se las ingenió para quedar bien parado, no por el libre juego del mercado, sino por sus nexos con el poder. El empresario, hijo de inmigrantes armenios, consiguió a finales del 2020 estirar 10 años más la concesión de Aeropuertos Argentina 2000, cuyo plazo expiraba en 2028 hasta el 2038. Una de las características en la última etapa del empresario es su bajo perfil en la vida empresaria. Mientras Paolo Roca, al igual que Marcos Galperín, le ponen el pecho a la campaña de la Unión Industrial contra la presión impositiva y a otros pronunciamientos empresarios, Eurnequian no figura en la partida. Siendo funcionario y ejecutivo del holding encabezado por Eurnequian, es lógico que Javier Milei, la principal espada libertaria tan suelta de lengua para denunciar la asociación de las empresas con el Estado, mantiene un silencio sepulcral sobre este punto. El libertario que despotrica contra la injerencia del Estado es uno de los colaboradores de confianza de un empresario que vive de las concesiones del Estado. Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia, porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, y sobre todas las cosas, la mafia compite. Suele disparar Milei como un misil parte de su tan llamada batalla cultural, y parece muy convencido de esto cada vez que lo menciona. ¿Habrá surgido este convencimiento de sus propias experiencias? Porque cabe señalar que el grupo Eurnequian no escapa a las prácticas corruptas, que al igual que en las mafias, solo pueden funcionar gracias a las relaciones de complicidad, protección e impunidad que les ofrece el Estado. Mafia y Estado son complementarios y se retroalimentan, y Eduardo Eurnequian, el patrón de Javier Milei, es uno de los exponentes de este nexo, que está en la base del ascenso meteórico del empresario y es la piedra roseta de su impune imperio financiero. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. La muerte este sábado de Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, ha generado manifestaciones espontáneas de rechazo a la despiadada violencia que ejerció su banda entre 1980 y 2000. Abimael Guzmán murió a los 86 años en el hospital de la cárcel de máxima seguridad de una base naval donde cumplía cadena perpetua por terrorismo.
ex profesor de filosofía, capturado en 1992. Se atribuyen a su grupo de ideología marxista-leninista la mayor parte de los 69.000 muertos de la espiral de violencia que provocó, a la que respondieron paramilitares y fuerzas de seguridad, además de millonarios daños a infraestructuras. Desde distintos sectores políticos se propone su cremación para que su tumba no atraiga la peregrinación de sus seguidores. Si bien la inmensa mayoría del país repudia a la organización criminal, no descartan algún tipo de manifestación callejera a favor del extinto terrorista. La policía en Lima emitió una señal de alerta absoluta a todas sus unidades para prevenir posibles alteraciones del orden público. Movilizaciones, protestas, desmanes, pintadas, atentados y otros con motivo del fallecimiento de Abimael Guzmán Reynoso. Y el general Jorge Angulo recordó que toda manifestación pública que respalde o enaltezca a alguna agrupación terrorista es considerado delito de apología al terrorismo, por lo que las personas que incurran en ello serán capturadas. De momento, solo su viuda, la reclusa Elena Iparraguirre, número 2 de la organización criminal e igual de sanguinaria que su marido, ha solicitado ver el cadáver. Se casaron en 2010 en una ceremonia de 15 minutos y nunca les permitieron visitas conyugales por estar los dos condenados a cadena perpetua. Guzmán realizó con posterioridad una huelga de hambre para protestar por no permitirles estar juntos. Pedro Castillo, por su parte, publicó en Twitter un mensaje para marcar distancia con los criminales. Falleció el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas. Nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable. Solo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo para nuestro pueblo, escribió. Más blando con el fundador de Sendero Luminoso fue el manejador de Castillo, Vladimir Cerrón, líder del partido gubernamental Perú Libre. La muerte de Abimael Guzmán debe hacer reflexionar al país si las causas del terrorismo subversivo y de Estado han desaparecido, menguado o se mantienen. Mientras existan grupos humanos privilegiados y otros explotados, la violencia encontrará tierra fértil, aseveró en su cuenta de Twitter. Irán permitirá que inspectores de Naciones Unidas vigilen algunas cámaras de vigilancia en emplazamientos nucleares del país. Así lo ha confirmado tras la visita este domingo del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, que se reunió con el nuevo director de la agencia nuclear iraní, Mohammad Eslami. Hoy podemos tener un resultado muy concreto que tiene que ver con la continuidad de las operaciones de los equipos de la agencia aquí en Irán, que es indispensable para que podamos dar las garantías y la información necesaria al Organismo Internacional de la Energía Atómica y al mundo de que todo está en orden, explicó en rueda de prensa Grossi. Eslami, por su parte, explicó en esa rueda de prensa que se permitirá a los técnicos de la ONU acceder a las cámaras, retirar las tarjetas de memoria y hacerse cargo de su funcionamiento. La visita de Grossi se produce poco después de que el OIEA publicara un informe crítico con las violaciones iraníes de sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear de 2015 y en medio de presiones para que se reanuden las negociaciones en Viena. Benny Gantz afirmó que a Irán le quedaban 2 meses para hacerse con los materiales necesarios y fabricar el arma atómica, por lo que reclamó a la comunidad internacional un plan de prevención distinto a retomar el pacto nuclear de 2015. Gantz hizo estas declaraciones cuando el primer ministro israelí Naftali Bennett se encontraba en Washington en su primera visita oficial con Joe Biden para abordar el desarrollo nuclear de Irán y plantear soluciones alternativas al pacto nuclear. Hasta el momento está claro que el gobierno de Israel se opone a revivir el plan nuclear de 2015 y es propenso a continuar con sus acciones clandestinas contra Irán, una jugada que supone consolidar su relación con otros países árabes como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos e implícitamente Arabia Saudita para acercar y poder hacer frente a la única nación que pone coto a sus apetitos de intervención y destrucción.
Pese a las masivas y contundentes manifestaciones contra la inoculación compulsiva y arbitraria por parte del Estado de vacunas experimentales en la población italiana y el pasaporte sanitario que restringe sus libertades, el Consejo de Ministros de Italia aprobó este 16 de septiembre el decreto para exigir el pasaporte sanitario a todos sus trabajadores. De esta manera, Italia se convertirá en el primer país europeo en hacer obligatorio el pase verde de COVID-19 para ejercer la actividad laboral. Bajo esta medida, los empleados se verán obligados a estar vacunados contra el coronavirus con al menos una dosis, o si no es el caso, presentar una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas o haber pasado la enfermedad en los últimos 3 meses. En caso de no cumplir con los requisitos del certificado, los trabajadores italianos podrían sufrir suspensiones de empleo o sueldo, pero no podrán ser despedidos. Confiamos en que un uso aún más amplio del pase verde nos ayudará a impulsar la campaña de vacunación. Con el decreto haremos que la red de farmacias activas esté más extendida y sea capaz de administrar hisopos y pruebas antigénicas rápidas, explicó en una rueda de prensa el ministro de Sanidad Roberto Speranza. El ejecutivo de Mario Draghi va muy en serio. Las personas que ignoren el nuevo decreto y concurran a trabajar sin el pase podrán ser sancionadas con una multa de 600 a 1.000 euros, mientras que para el empleador que permita trabajar a un empleado que no está en regla, el castigo podrá ser de 400 a 1.500 euros. En principio, la medida estará en vigor hasta finales de año. El pase verde ya es exigido para acceder a espacios públicos de recreación cerrados, como los bares, restaurantes, gimnasios, museos o convenciones. Obligaciones que se ven en la mayoría de los países europeos como Francia, que lo amplió también a espacios abiertos con una concentración de gente elevada como festivales o en lugares de riesgo como los hospitales, así como para viajes de larga distancia en bus, tren o avión. Pero al contrario de Francia y otros países europeos que solamente están exigiendo el pase sanitario para trabajadores de la salud, Italia va más allá, convirtiéndose en una suerte de país de prueba sobre un alcance mayor de las nuevas medidas restrictivas. En marzo, Italia había ordenado a los trabajadores de la salud vacunarse, bajo el riesgo de enfrentar una suspensión de su trabajo si no lo hacían. Hasta el momento, 728 médicos fueron suspendidos. El Papa Francisco visitaba este lunes el Palacio Presidencial de Bratislava en su segundo día de estancia en Eslovaquia, tras una escala relámpago en Hungría para presionar a Viktor Orbán por las leyes soberanas de su país respecto a la inmigración. En su discurso ante la presidenta Zuzana Kaputova, Bergoglio hizo un llamamiento a la solidaridad con los más necesitados, sobre todo tras la pandemia. Pero el acto más relevante de la jornada fue la visita a los restos de la sinagoga de la capital, donde aseguró que el nombre de Dios había sido deshonrado por acciones inenarrables contra el pueblo judío. Aquí, ante la historia del pueblo judío, marcada por este agravio trágico e indescriptible, nos avergonzamos de admitirlo. ¿Cuántas veces el nombre inefable del Altísimo ha sido usado para realizar acciones que por su falta de humanidad resultan inenarrables?, destacó. Y criticó las veces que los opresores declararon «Dios está con nosotros», cuando eran ellos los que no estaban con Dios. Son los ídolos del poder y del dinero que se imponen sobre la dignidad del hombre, de la indiferencia que vuelve la mirada hacia otra parte, de las manipulaciones que instrumentalizan la religión, haciendo de ella una cuestión de supremacía o reduciéndola a la irrelevancia, afirmó. Lamentó también lo que es el olvido del pasado o la ignorancia que justifica todo, la rabia y el odio, y pidió la unidad de las religiones en la condena de toda violencia, de toda forma de antisemitismo y en el esfuerzo para que la imagen de Dios en la persona humana no sea profanada. Fue una verdadera lástima, sin embargo, que el Papa no aprovechara la ocasión para preguntar también al pueblo judío si no se arrepiente de haber conspirado y condenado a muerte a nuestro Señor Jesucristo, y si de verdad están dispuestos a aceptar de una vez a los no judíos como seres humanos en lugar de como bestias. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto,
Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. El aborto es un homicidio y quien practica un aborto es un sicario que mata. En estos términos tan contundentes se expresó el Papa Francisco a bordo del vuelo en el que regresaba a Roma, después de pedirle perdón a los enemigos de Cristo en Eslovaquia. El aborto es más que un problema, el aborto es un homicidio. Sin medias palabras, quien realiza un aborto mata, afirmó. El Papa argumentó que los libros de embriología explican que a las 3 semanas de la concepción ya están todos los órganos en su lugar, por lo que, en su opinión, ya es una vida humana que debe ser respetada. Después se hizo 2 preguntas. ¿Es correcto matar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta. ¿Es correcto contratar a un sicario para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura con este tema. Porque si acepta esto es como aceptar el homicidio cotidiano, concluyó. No obstante, Francisco criticó la propuesta de algunos obispos estadounidenses de no dar la comunión a Joe Biden por estar a favor del mal llamado derecho al aborto, afirmando que se trata más de una decisión política que pastoral. Por otra parte, llama poderosamente la atención que el ejército del Papa, la Compañía de Jesús, cuyas filas están compuestas mayoritariamente por intelectuales y hombres de ciencia y que mantiene un férreo y absoluto control sobre el sistema de educación y los contenidos vertidos en las universidades y escuelas alrededor de casi todo el mundo, no haya podido frenar el avance del aborto de acuerdo con el conocimiento en ciencias naturales, contra la inhumana agenda de género y el feminismo extremo. También es curioso que, al ser una de las organizaciones más aceitadas y eficaces de la historia de la humanidad, que no falla en sus objetivos y cuyos recursos, métodos y funcionamiento no tiene nada que envidiarles a los grandes servicios de inteligencia del planeta, no hayan podido disuadir voluntades entre los distintos gobiernos para impedir que estos eleven esta aberrante práctica a la categoría de derecho humano. La reflexión de la semana estará a cargo del economista, abogado por la Universidad de Buenos Aires, docente universitario, contador público, analista y disertante en el área de política, geopolítica y economía. Escuchamos al doctor Luis Alberto Rey. Desde 1983, la ciudadanía argentina ha visto a través del tiempo la alternancia en el poder de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista. Estas fuerzas, con sus respectivas y circunstanciales alianzas, han abandonado su papel protagónico de antaño para llevar adelante los nobles objetivos de la ciudadanía, de la comunidad nacional. Estas fuerzas políticas se han convertido actualmente en meras franquicias electorales, cáscaras vacías sin contenido ideológico, que se especializan en ganar elecciones, pero llegado el momento y arribado el poder, no saben gobernar en pos de los sagrados objetivos de la nación. O si se prefiere, se han convertido en CEOs o administradores de la decadencia y de la dependencia nacional. Sin estrategias nacionales, sin políticas de largo plazo, tendiente al desarrollo cultural y económico del país, la situación no parece tener fin ni principio de solución. Junto con las políticas que preserven la soberanía nacional en temas tales como lo territorial, la soberanía agroalimentaria, tecnológica, etc., debería preverse por parte de nuestros estadistas lo atinente a la soberanía macroeconómica para no hacer débiles a nuestras economías, no debilitarlas frente a negociaciones que pudiéramos tener en las relaciones multilaterales con otros países que se vienen. Seguramente este estado de situación también lo comprueba el televidente de este espacio televisivo en cualquier lugar de nuestra querida Iberoamérica. Simplemente hay que cambiar nombres propios
y tendríamos los mismos resultados. Vemos que estos frentes electorales se alternan, comienza muchas veces con una legitimidad de origen, ungida por las urnas, pero se hunden en una ilegitimidad de ejercicio por sus deficientes gestiones, tanto en lo político como en lo económico y social, hasta entregar la posta a otro referente o a otro frente pseudo opositor para reiniciar el círculo vicioso. En las últimas elecciones legislativas en nuestro país, se celebran en Argentina, se dividen en dos partes. Las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que han tenido lugar este último domingo 12 de septiembre, que es una suerte de primaria, una interna partidaria, una suerte de encuesta en tiempo real sobre la totalidad de los ciudadanos en condiciones de emitir su voto, y después vienen las genuinas elecciones legislativas de medio término que tendrán lugar el próximo 14 de noviembre. En este caso, y a diferencia de lo que viene ocurriendo en las últimas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias elecciones, observamos que los representantes accederán a sus mandatos con ilegitimidad de origen. Si se tiene en cuenta la gran cantidad de sufragantes que no fueron a votar, junto con aquellos votantes que, si bien fueron a votar, votaron en blanco o han impugnado su voto o anularon el mismo. En algunos distritos, pongamos por caso la ciudad autónoma de Buenos Aires, este voto de la abstención, los que votaron en blanco, impugnados o anulados, llegan al 33% de los habilitados para votar. Un número muy importante si se tiene en cuenta que este porcentaje supera al candidato que ha ganado en las elecciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o llega a igualar la totalidad de los votos a la que ha arribado la coalición ganadora. Como alternativa, tenemos en estas últimas PASO, tenemos la irrupción del fenómeno liberal. Los medios de comunicación masivos destacan en estéreo, a coro, una nueva irrupción de estos sectores liberales, que en realidad no son otra cosa más que una disidencia controlada dentro del sistema, aunque se presenten a sí mismos como antisistema. Lo mismo acontece con los movimientos de izquierda. En el caso de los neoliberales, podríamos llamarlos una suerte de neo-UCD, una nueva unión del centro democrático. Esta neo-UCD liberal es representada por candidatos tales como Milei o el economista experto. Nos auguran de llegar al poder o de llegar a colocar sus cuadros en los centros decisorios del poder, no nos hacen más que anticipar y redundar nuevamente en políticas de ajuste permanente y recesivo, el endeudamiento, la desarticulación económica y social y la miseria. En síntesis, el retorno al modelo de concentración de renta financiera y fuga o de economía de casino, tal como la hemos denominado en nuestro libro, en coautoría con el doctor Eduardo Conesa, Economía Política Argentina. Dudamos, sin embargo, que nuestro país, dado las actuales circunstancias económico, político y social, estén en condiciones para soportar nuevamente este tipo de recetas. Por otra parte, la sociedad espera volver a un nuevo liderazgo que está buscando y a un movimiento que nos reencuentre con los valores tradicionales y trascendentes de nuestra nación, junto con un desarrollo nacional sustentable que integre en su totalidad a toda nuestra gran comunidad nacional y nos lleve a emprender nuevas relaciones a las 22 repúblicas que formamos Iberoamérica. Otra Argentina es posible, decimos. Otra comunidad de naciones es posible. Eso esperamos y en eso fincamos nuestras esperanzas. A la audiencia del noticiero de TLV1 y a sus integrantes, este servidor, Luis Alberto Rey, les deja sus respetuosos saludos. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy.
e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Pueden hacerlo a través de nuestro sitio web www.canaltelev1.com. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de Telev1. Toda la verdad primero.